Bien, buenas noches, bienvenidos a todos a este espacio, un espacio que compartimos con mucha alegría y con mucho deseo de que muchos de ustedes puedan aprender las cosas que nos pasan a nosotras las mujeres y aprender sobre todo a manejar estas situaciones, ¿no? Que vivimos. Entonces, esta charla va a estar grabada, así que yo les pido por favor que si tienen sus micrófonos encendidos, lo apaguen mientras está la charla, sí, mientras está corriendo la charla, ¿no? Pueden tener sus cámaras encendidas, no hay problema, pero entonces deben de cuidar en que la proyección que tengan, pues, sea la proyección que ustedes quieren mostrar de ustedes mismos. Ay, pero yo estoy viendo por ahí personas muy especiales, muy queridas. Bienvenidos. Perfecto. Entonces, recuerden tener sus micrófonos cerrados para que podamos proceder bien con la información. Si tienen alguna pregunta, la pueden anotar en el chat y al finalizar la conferencia vamos a leer todas las preguntas y a darle respuestas en lo máximo que podamos con respecto al tema que estamos tratando, ¿no? Entonces, nuestra charla de hoy se llama ovario poliquístico, perdón, y síndrome premenstrual y menstruaciones dolorosas. Esos son los tres temas como que más candentes en el caso de nosotras las mujeres y las situaciones que tenemos que vivir, ¿no? Con respecto a nuestro organismo y a todo lo que, pues los cambios que hay en nosotras. Y a eso, pues le falta un siguiente tema que es bastante largo, que no podemos manejar aquí en esta hora, que es la premenopausia, menopausia y posmenopausia, que son temas que si están después interesadas en conocer, perfectamente podemos también compartir acerca de ellos. Es buenísimo saber porque si tú no estás en esa época, créeme que todas vamos para allá, así que es bueno aprender con tiempo para evitar situaciones. Y vamos entonces a entender en principio que ya, entender que todo empieza y termina en nosotras mismas. Todo empieza en lo que nosotras hacemos con nuestro organismo y termina así mismo, en lo que nosotras hacemos con nuestro organismo. Entonces, en el día de hoy se trata de que ustedes entiendan que todo esto es una composición de elementos y esa composición de elementos solamente funciona cuando tú trabajas tu organismo con un programa. No, de lo que yo voy a hablar, no es que tú puedas decir, ah, yo me voy a quedar con alimentación, o me voy a quedar con ejercicio, me voy a quedar con tal cosa que es lo que me gusta. Se necesita un programa completo para que tú puedas ver resultados. Y les voy a hablar no desde la teoría, les voy a hablar desde mi propia experiencia personal, lo de las cosas que a mí me han pasado, que he vivido y cómo he salido de ellas. Así que con mucho cariño comparto con ustedes toda esta información. Entonces hay muchas formas de ver las condiciones de este tipo de condiciones de las que estamos hablando y nadie tiene una verdad absoluta, ni los gastroenterólogos, porque en algún momento un gastro va a tener que ver con todo esto, ni un endocrino, ni un ginecólogo o ginecóloga, ni siquiera el pediatra, que también desde allí empiezan las situaciones. En realidad cada uno tiene su propio punto de vista porque tiene su propia experiencia, su propia educación, pero al final todos contamos con, perdón un momentito, por favor. Al final, cada información de cada persona, de cada área, pues influye porque es el conocimiento, pero al final, en verdad que las mujeres tenemos nuestra complicación y por eso será que dicen que somos tan enredadas. Pero en realidad es bastante complicado el tema abordarlo por una sola visión, ¿no? Por eso es que digamos que es tan difícil de tratar. Entonces, otra cosa que quiero decirles, bien importante, que no se me vaya a ir, es que nosotros no vamos a hablar de una condición ya avanzada, una condición que requiera un médico. En ese caso, hay que dirigirse a los médicos y el médico es quien tiene ya la última palabra con la forma en la que tú puedes proceder frente a una situación. Ahora, la forma de prevenirlo, sí vamos a utilizar algunas herramientas que te pueden ayudar. Entonces, lo primero es entender que tanto ovario poliquístico como el síndrome premenstrual y las menstruaciones dolorosas, todo esto son consecuencias, ¿sí?
Entonces, eso es así como, algo así como esa plantita que está ahí, ¿no? Cuando tú ves la planta, tú puedes decir, tú no, una persona no puede decir que esa planta murió de hoja seca, sino que esa planta muere porque le faltan nutrientes, porque le falta agua, le hizo falta sol, o hubo exceso de nutrientes, o hubo exceso de agua, o exceso de sol. La planta murió y es el resultado, viene de todo lo que se hizo contra la planta o lo que le sucedió a la planta. Igual pasa con nuestro organismo en todos los sentidos, ¿no? En este caso, la consecuencia que tenemos aquí es ovario poliquístico y es una consecuencia, pero las causas vienen de otras cosas de las que vamos a estar hablando. Entonces, igual pasa con el síndrome, ¿no? Y en el caso, pues, de la palabra síndrome, para poderlo entender, síndrome significa que hay una variedad de causas, o sea, varias cosas que estamos haciendo o que dejamos de hacer crean una condición. En este caso, del síndrome premenstrual, pero hay muchísimos síndromes que vivimos en nuestro organismo y muchas veces somos inocentes o inconscientes de que estamos en medio de un proceso de un síndrome en nuestro organismo. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer notar esta presencia o la dirección hacia un ovario poliquístico? Y antes de, pues, entendemos que un ovario poliquístico es un ovario que tiene muchos quistecitos alrededor, ¿no? O puede ser un ovario que pareciera sano, no tiene quistes, pero puede ser poliquístico. Ese pasa para las dos cosas. Una de las cosas que vemos y que puede denotar la tendencia a ovario poliquístico, esas vellosidades, esos pelitos que muchas veces nos incomodan. Y pues aquí hay en esta imagen tres puntos donde generalmente encontramos vellito, que es bajo la barbilla, arriba del labio, alrededor de en el rostro, ¿no? En el borde del rostro, que son 3 lugares, pero también están los brazos, las piernas, la espalda, y esto empieza desde la niñez, ¿no? Desde que somos chiquititas, desde que nacemos, hay niñas que nacen muy velluditas y a veces lo vemos como que ternura, y ya el cuerpo está dando una señal de que hay una situación ahí presente. Otra cosa que puede suceder es lo complejo de la disminución de la testosterona en nuestro cuerpo. Las mujeres y los hombres tenemos ciertas cantidades de testosterona y ciertas, en el caso pues aquí de las mujeres, ¿no? Esa cantidad de testosterona debe estar equilibrada, no puede estar variando ni hacia arriba ni hacia abajo. Y normalmente cuando nos estamos cuidando los ovarios no estamos muy atentos a cómo están nuestras hormonas en todas las características de ellas. Entonces, una de las cosas que sucede cuando hay este cambio en la testosterona es el aumento, el incremento de peso, obviamente acompañado de que comemos de mala manera, pero en la forma en la que aumentamos de peso es alrededor de nuestro estómago. Si se fijan en la imagen, hay una mujer con una condición normal y una mujer con una condición que ha cambiado. Y fíjense que el tipo de abultamiento que ella tiene es básicamente como parecido al cuerpo del hombre cuando engorda, ¿no? Eso es una situación que viene de esa disminución de la testosterona con muchas otras cosas que más adelante vamos a hablar. Esta otra condición es un acné que pasada inclusive hasta la edad de la adolescencia y en tiempo de donde ya una mujer 20, 25 años todavía está presentando acné de tipo infeccioso, más pues cicatrizante, todo lo que estamos viendo aquí en estas imágenes, ese tipo de acné que a veces, por ejemplo, cuando viene la menstruación, avisa con un tanto de acné y lo damos como parte de lo normal que puede suceder en nuestro organismo. Y realmente no es que sea algo normal, ¿no? Puede ser común, pero no es normal. El organismo no debería tener ninguna situación frente a una menstruación, por ejemplo. Otra detonante pues es la infertilidad cuando hay ovario poliquístico, igual cuando hay síndrome ay Dios mío, bueno, ahorita les digo que se me fue la palabra, ay, premenstrual, Dios. Ok, cuando hay síndrome premenstrual, entonces también se puede dar la infertilidad. Y muchas mujeres luchan hoy día se oye de muchas mujeres luchando con infertilidad
porque, y no saben qué es lo que está sucediendo y pasando muchísimas situaciones, pero no se va al fondo del asunto, que es qué estoy haciendo para que mi organismo no reaccione correctamente. Todas estas cosas se pueden manejar, pero hay que trabajarse el cuerpo con un programa que te pueda ayudar a manejar la situación. Entonces, los cambios hormonales en bueno, que hay dos hormonas que son importantísimas y que pueden generar estos cambios son la testosterona y la insulina. Entonces, en el caso de la testosterona, pues, como ven ahí ustedes en la imagen, aumenta lo que funciona, o sea, lo que ella hace en el organismo, ¿no? Aumenta la concentración y la memoria en el cerebro, aumenta la libido, estimula el crecimiento de vello en el rostro, y estamos hablando de lo que sucede con los hombres, en el pecho, en las axilas y los genitales. Así que si eso es lo normal en los hombres, no es lo normal en las mujeres. Cuando vemos esta presencia de vello o esta presencia, exceso de condiciones que se acercan a como son los caballeros, pues eso significa que tenemos desnivelada la testosterona. En el caso pues de la insulina, ahí es un poquito ya, inclusive hasta mucho más común que se ve que muchas personas están teniendo estos shocks de insulina en nuestras células, y eso es debido a una alimentación desorganizada. No tiene que ver con que mi mamá fue, mi papá fue, mi hermana, mi tía, mi abuela, aunque tiene un porcentaje de incidencia, no es la fuente principal. La fuente principal es lo que yo ingiero. Entonces, puede estar todo y no haber quistes, o sea, puede estar todo esto que les acabo de contar y no haber quistes, claro que sí. Puede estar absolutamente todo y no haber quistes. Y no significa que no sea una persona propensa a ovario poliquístico, o que no, o mejor dicho, no es la forma como la que se llamaría en ese momento a la condición de ovario poliquístico, pero sí está todo el síndrome, o sea, están todas las causas que pueden crear una situación en un organismo femenino con respecto a su desarrollo normal. Entonces, hay un médico en Colombia que se ha dedicado al estudio de todo digamos que nido de situaciones, y él le ha puesto a esta condición el nombre de ovario androgenizante, porque es el intento del cuerpo pues de hacer cambio en los equilibrios de las hormonas, de donde viene inclusive colesterol, la producción de cortisol, la progesterona, el estradiol, la dihidropiandroesterona, la testosterona, y nuestro organismo necesita tener todo equilibrado, porque si no, no va a funcionar correctamente. Y el ovario termina haciendo un cambio de los estrógenos para producir más testosterona, ¿no? Eso es lo que él ha denominado como ovario androgenizante. No es algo que sea muy común escucharlo, pero este médico, que ha sido estudioso de las condiciones femeninas, le ha puesto el nombre a este ovario que tiene todo, o a esta situación desordenada de ovario androgenizante, un ovario que no va a funcionar correctamente, un ovario que no va a ser su proceso normal del ciclo. Entonces, al no producir correctamente los estrógenos, y pues se va a producir más testosterona cuando no hay una producción correcta de estrógenos. Entonces, ¿cuáles pueden ser entonces las causas? Primero, pues la mala alimentación. Estamos viviendo un tiempo en el que el azúcar y la harina son como que los protagonistas de nuestra alimentación, a productos refinados, productos transformados. Cada vez nos alejamos más de lo natural y nos estamos yendo más a lo artificial, sea por la comodidad, por lo que sea que utilicemos, inclusive porque algunas cosas nos empiezan a parecer de gusto más sabrosas que lo que es lo natural. Pero si uno sabe que todo esto está pasando, pues uno puede hacer cambios. Ahora, ¿qué tipo de alimentación tú podrías llevar? Eso te lo enseñamos en el programa que nosotros desarrollamos. Por lo tanto, el aumento de mucho azúcar y muchas harinas aumenta entonces la insulina, ¿no? Y empiezan los picos insulínicos, las situaciones
con tu azúcar a tu cuerpo a reaccionar, y todos sabemos que el azúcar es conocido inclusive como una de las más potentes drogas que existen y que obviamente causan ciertos niveles de placer, pero es en este momento que tú la consumes lo causa, pero después te deja toda una serie de efectos que a la postre te van a hacer muchísimo daño. Entonces, entre ellos está la resistencia misma a la insulina y las células vueltas locas que no saben qué es lo que está sucediendo, empiezan a acumular más cantidad de azúcar o dejan de acumular la necesaria para producir energía, el cuerpo enloquece. Y otra cosa que está sucediendo es el consumo de plásticos. Y uno puede decir, bueno, pero yo como que no como plástico, pero sí, todos nosotros estamos haciendo consumos de plásticos. Muchos alimentos vienen empacados en plásticos de los alimentos que compramos en los supermercados. Muchos vienen empacados en plásticos, muchos de ellos los estamos almacenando en la nevera con todo su plástico. Y no te digo que nosotros no, sino que todos estamos viviendo eso y que pues hay que buscar la forma de ir haciendo cambios, ¿no? Por ejemplo, yo trato de que lo que hay que almacenar por más tiempo, pues lo almacenamos en refractarias, cosas de cristal y menos plástico, pero este plástico que estamos consumiendo en todo, inclusive en alimentos transformados, alimentos que como la leche o alimentos transformados que han sido pasan o están empacados en plásticos, y estos plásticos actúan como disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino lo que hace es que evita el buen funcionamiento de las glándulas y de todo tu sistema endocrino, creando situaciones, enloqueciendo tu organismo, haciendo que tu organismo interprete de forma incorrecta todo lo que está sucediendo o todo lo que está recibiendo y reaccione de la forma incorrecta, por lo tanto vendrá entonces una consecuencia. ¿Y cuáles entonces serían las soluciones en este caso? Lo primero es que cuando tú te encuentras el síntoma, es como esa imagen que ustedes ven ahí, que es la punta del iceberg, ese es el síntoma, ¿no? Es cuando te dicen ovario poliquístico o dolores abdominales antes de la menstruación, o vomitas antes de la menstruación o durante la menstruación, estreñimiento, todos estos síntomas deben ser trabajados de alguna manera para tú poder hacer el cambio y tener los resultados eh, correctos de tu organismo, ¿no? Entonces, esto no se soluciona con una pastillita. Lamentablemente en nuestra sociedad estamos resolviendo todo con una pastillita, aquietando el síntoma, pero no la causa de lo que, de quien está creando ese síntoma. Ahí es donde viene lo peligroso, ¿no? Que, por ejemplo, si algo te duele, tu cuerpo te está avisando que no está contento con lo que está sucediendo, pero tú lo que haces es que te tomas una pastillita, se quita el dolor, y como se quita el dolor, no trabajamos lo que está sucediendo a profundidad, sino que trabajamos el síntoma y entonces se nos quita el dolor y el cuerpo vuelve y manifiesta el dolor una vez la pastilla ha hecho su efecto, y te la pasas en una pastilla, un dolor, una pastilla. Muchas mujeres, por ejemplo, van a la farmacia y lo primero, o sea, en tiempo de menstruación, y lo que están buscando es una pastillita que quite el dolor. Y yo he oído mujeres que dicen que la están comprando, no les duele nada, pero la están comprando porque saben que viene la menstruación y es que a mí siempre me duele. Cuando una persona dice eso, no está entendiendo cómo es su cuerpo. La menstruación no debe doler, es un proceso natural. Igual que no deben doler los senos, inflamarse, etcétera. Es un proceso natural. Se inflama un poquito, pero no debe doler. Cuando duele hay una condición y algo lo causó el dolor y tienes que buscar eso que lo causó. Entonces, una segunda causa es que el cuerpo femenino produce una cantidad determinada de estrógenos en sus ovarios. O sea, los ovarios tienen como función, aparte de tener el óvulo y enviarlo para la fecundación, es también producir el estrógeno. Entonces, el estrógeno que se produce en el ovario pasa a través del cuerpo, pasa por el hígado lo elimina, luego va a la bilis, en la bilis viaja por el intestino y luego las bacterias del intestino vuelven y lo reciclan y vuelven a actuar, o sea, vuelve a pasar por todo el proceso. Cuando nuestro organismo está desgastado a nivel de intestino,
Entonces, las bacterias del intestino son incapaces de hacer el reciclaje, ¿no? Se parece un poco a lo que estamos viviendo con nuestras ciudades. Somos incapaces de manejar las basuras, ahí está el problema de que no hay reciclaje y entonces empieza una constipación, una situación, y el organismo vuelve y enloquece, el ovario deja de producir los estrógenos o dispara los estrógenos, que es lo que casi siempre pasa, y obviamente se involucra aquí o se ve afectada la testosterona y comienza un ciclo de problemas que hay que resolver. No se resuelve con la pastillita del día, al día, al día, al día, esas que conocemos por ahí, con eso no se resuelve, con eso se maneja, pero no se resuelve. Ahora, si un médico te lo está poniendo como parte de un tratamiento, debes hacerlo, ¿no? Yo pasé por un proceso y me pusieron, tuve que aceptar pues obviamente la medicación porque pues para eso está la ciencia y ha elaborado lo que ha elaborado para ayudar, pero también fue un proceso de concientización donde espérate qué es lo que estoy haciendo mal, qué me está haciendo falta en mi cuerpo, porque este tipo de cosas están sucediendo en mi cuerpo y vamos a hacer cambio. Por ejemplo, yo me di cuenta que cada vez que tomo un café normal, o sea, un café, me puedo tomar un café y a la siguiente menstruación el cuerpo me lo está cobrando. Me doy cuenta porque si me puede dar un estreñimiento severo, y a pesar de que yo consuma fibra, pero entonces ya después que entendí qué era lo que estaba pasando y valoré, pues empecé este programa del que les estamos hablando en este momento, y es un programa que tiene todos los días un proceso, un proceso, un proceso que involucra partes y necesita que lo lleves en una continuidad. Yo le estoy hablando de esto que me sucedió a mí hace más de, creo que ya van como casi 10 años que me sucedió. Y yo no he tenido que volver a pasar por ese procedimiento, no he tenido que volver a pasar por el médico, no ha tenido que volver a hacer todo lo que me hicieron, que fue cirugía, extracciones y bueno, una cantidad de cosas, quistes que hubo que extraer, nódulos en uno de los ovarios, eh, y ovario poliquístico, que también nunca más mis ovarios sanaron, pero me involucré en este programa que les estoy contando, que podemos enseñarles a llevar a ustedes también. Entonces, el problema está en este caso en que la microbiota está agotada. Entonces, que la microbiota es todos los animalitos buenos que están en tu intestino y que los necesitas para poder procesar, no solamente para los estrógenos, sino una serie de condiciones de tu cuerpo que necesitan que ese intestino esté bien. De hecho, se habla como que el intestino es el segundo cerebro del cuerpo, porque necesitamos, si el intestino está mal, hay enfermedad. O sea, cuando hay enfermedad, hay que tratar el intestino. Entonces, ¿por qué se agota esa microbiota? Primero, bueno, pues el nacimiento por cesárea es un impacto de inicio. Cuando una persona nace por cesárea, no pasa por el conducto que debe, cuando el niño nace, no pasa por su conducto natural, sino que es llevado hacia afuera de una manera, digamos, hasta pues antinatural, pero pues bueno, eso es lo que en ese momento el cuerpo o los médicos tomaron decisiones para poder trabajar con ese cuerpo, y eso hace que ese niño nazca, no desarrolle pues su flora bacteriana en la forma correcta. O sea, por ejemplo, si tú tienes un hijo que ya nació de esta manera, lo que hay que hacer es llevarlo a crecer esa flora bacteriana dentro de su intestino. Y si fuiste tú quien nació de esta manera, pues entiende que ese primer momento ya te crea una condición que puede influir si tienes ovario poliquístico, o si tienes este síndrome premenstrual o todas las otras situaciones. Entonces está también que estamos alcalinizando nuestros estómagos con el consumo indiscriminado, incontrolado de antiácidos, ¿no? Me duele el estómago, un antiácido, me hinché, un antiácido, no me estoy dando cuenta, espérate, ¿qué fue lo que comí? Esto que les estoy diciendo también lo hacemos dentro del programa, de ayudarte a entender y a manejar tu organismo, conociendo tu organismo para que tú puedas detectar a tiempo, o sea, lo que tu cuerpo te está diciendo, detectar. Entonces está el uso crónico también de antibióticos, que eso es terrible. Nosotros en estos días vimos a una persona que me estaba contando que se enferma a otra persona que tiene gripe, parece, y lo que hace es que le da su receta mágica. No lo hagan. Coca-Cola hervida con canela y 3
pastillas, que no voy a decir el nombre, pues son antibióticos, todas juntas. Yo dije, bueno, si no lo mató, ¿no? Y mucha gente está muy enseñada que cualquier situación la resuelve con un antibiótico. Esos antibióticos, si tú tomas antibiótico, inmediatamente tienes que tomar probióticos, si no, el intestino va a sufrir las consecuencias y al final, pues tú sufres las consecuencias y el estrés crónico. En cuanto al estrés, nosotros estamos viviendo en tiempos que son bastante complicados. Los niveles de estrés han subido muchísimo. Aquí en la sala tenemos incluso psicólogas que nos pueden más adelante también dentro del programa enseñar, o sea, como parte del programa que pueden, que ustedes si quieren y están interesadas en tomar, pues ahí van a ver esta parte también de todo este estrés que estamos viviendo y todo lo que sucede en nuestro organismo cuando nos estresamos, ¿no? Y cuando lo llevamos a crónico es que vivimos estresados, pero no nos estamos dando cuenta, pero estamos estresados y creemos que no, yo estoy estresada, pero sí, realmente estoy estresada. Entonces, una flora intestinal alterada no permite la regulación de la microbiota. O sea, si tu flora intestinal tiene más bacterias de un tipo que de otro, hay que tratarlo. Eso lo trata un médico y no cualquier médico. Eso es médicos especializados en el área que te ayudan a determinar a través de análisis bacteriológico qué bacteria se encuentra en mayor cantidad en tu organismo y cómo ir equilibrándola. Y el uso de los endulzantes es otra cosa que altera muchísimo la microbiota, tanto el azúcar como los azúcares, sobre todo en este caso, pues los endulzantes me refiero más es a los azúcares artificiales, el sabor artificial, esos que vienen en sobrecito, que vienen en sobrecito rosado, amarillo, azul, esos, ¿no? Que tienen aspartame, acesulfame y una cantidad de químicos que no son endulzantes reales, pero que a tu gusto ese químico le da un sabor dulce y crea una situación mucho más profunda que pues no viene al caso en el momento de ahora, pero que en sí él tiene su impacto directo sobre esa flora intestinal alterada, más obviamente la alimentación que uno lleva, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todas las causantes. No puedes decir, no, pero yo voy a manejarme con mi intestino porque entonces yo tengo un estreñimiento y con ese estreñimiento eso es lo que me está pasando. O decir, no, el problema es que a mí es las menstruaciones dolorosas, entonces el tema del vómito, entonces ahora voy a hacer simplemente ayuno intermitente, por decirte algo. Los programas ayudan de forma general y completa a que un organismo sane y la naturaleza es sabia, nuestros organismos bien llevados vuelven a sanar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no pasamos por ese proceso, nosotros no lo volamos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo prevenir y corregir? Para prevenir y para corregir hay varios aspectos. Dentro de ellos está la alimentación, el ejercicio, el descanso, la meditación, y te puede parecer muy como que ya lo habías escuchado antes, pero muchos lo hemos escuchado, pero no lo practicamos. Muchos utilizamos sistemas alimenticios porque lo vimos en internet y porque está de moda y no utilizamos el que es adecuado para nosotros. Cada persona tiene una forma y cada persona se trata de manera individual. Entonces, dentro de los programas está incluido pues el poder elegir una alimentación adecuada de acuerdo a tu estilo de vida, a tu forma de trabajar, a la edad que tú tienes. No siempre funcionan las mismas cosas a todas las personas, ¿no? De hecho, ninguna funciona igual porque somos siempre diferentes. Entonces, el error es ver los síntomas como un monstruo. Esa es una de las cosas más terribles. Inclusive, por ejemplo, cuando una persona tiene un quiste y hoy día en el intento de proteger a las mujeres a través de las prevenciones que hablan, que solamente hablan es de hacer un examen cada año, que no está mal hacerlo, pero si tú lo estás haciendo sin llevar las otras partes del programa o de un programa que te lleve en salud, pues tú lo único que estás haciendo es como jugar a la ruleta rusa. Cada año vas, este año no me tocó, este año no me tocó y tal vez este año ya sí soy candidata y efectivamente hay una situación, ¿no? Entonces nos asusta un poco más el hecho de que nos hablen de cáncer, de que nos hablen de muerte, de que nos hablen de que si está avanzado, bueno, tal cosa no va a funcionar y bueno,
de todas las cosas que vemos por ahí. Si tienes una bolita, asústate, si te duelen los senos, asústate. No, los síntomas son una forma del cuerpo decirte hay una situación. Si duele un seno, hay que trabajar en ese dolor, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Si tienes una inflamación en el momento de una inflamación, pues fuera de lo normal, porque en el momento de la menstruación y antes de la menstruación, sí nuestros cuerpos retienen mucho más líquido y luego que pasa la menstruación, el cuerpo debe volver a estar de forma flexible, normal, como estuvo antes de la menstruación. Pero si hay más allá, o sea que es inflamación continua, que no es obesidad, pero que te sientes como que llena, como que no cabes nunca en la ropa, que como que ya todo, y tú dices, pero hasta el agua engorda, cuando tú estés usando esa frase, ya tú puedes saber que tú estás inflamada, ¿no? Y así cada uno de los síntomas que hemos hablado. Así que es tiempo de sanar y para eso se necesitan tres cosas. Primero, evaluar el historial alimenticio. Segundo, diseñar una dieta saludable. Y tercero, cerrar las brechas nutricionales. En el programa del que nosotros les estamos hablando y el programa que manejamos, estas tres cosas son los tres pilares donde se sostiene este programa, ¿no? Una vez tú has aprendido, tú puedes seguir la vida tuya tranquilamente. Obviamente tú vas a seguir yendo a tu médico, vas a seguir llevando tus controles, pero primero hay que sanar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es, y les voy a hablar un poquito de cada uno porque pues es bien profundo para hablarlo ahora, o sea, no se nos iría la noche entera tratando de explicarles cada cosa, pero dentro del programa sí tenemos muchos detalles. Entonces, en el tema primero que es evaluar el historial alimenticio, es importante que tú recuerdes cuál fue tu alimentación de la niñez. Y te invito a que hagas esa memoria en este momento, cómo te alimentaron en la niñez. Yo digo que yo agradezco la forma en la que mi mamá manejó la alimentación en nuestra casa, ¿no? Porque ella fue una persona que aún sin tener los estudios de nutrición, sin tener los estudios pues de cómo alimentar de una forma como más científica, sino que fue más su inspiración y digamos que su sexto sentido de cuidar a sus hijos. Ella siempre trabajó con nosotros la alimentación con frutas, con vegetales, y ahí ella sin saberlo quizás o sabiéndolo, no sé, estaba incluyendo la fibra, estaba incluyendo prebióticos, probióticos, nos daba una proteína de calidad, o sea, no cualquier proteína, proteína de calidad. Y yo recuerdo como uno como que peleaba porque no le daban a uno una papita o que uno no podía en el colegio, mientras las compañeritas del colegio les daban dinero, iban a la cooperativa, se llama por lo menos en mi país, ¿no? Te daban 100 pesos por decir algo y entonces la gente iba y se compraba un churro, unas paquetes de papitas fritas, un refresco y yo veía eso y pues eso huele riquísimo, eso nadie lo puede negar, ¿cierto? O sea, es como que agradable al gusto y resulta que eso es lo realmente maligno, ¿no? Entonces yo peleaba, o sea, uno se molestaba, ¿no? Porque a mí siempre me da lonchera, hasta vergüenza, de pronto uno sentía de por qué lonchera. Y se los digo porque, mire, no importa que el niño no lo entienda, uno como madre debe buscar eso que hacía mi mamá con nosotros, o sea, lo que yo le agradezco hoy en día porque nosotros somos tres hermanos y los tres tenemos salud buena, o sea, no tenemos condiciones difíciles y sí en cambio hemos visto en todos los alrededores, amigos, familia, contemporáneos con situaciones de salud y con situaciones difíciles, ¿no? Y criando niños, o sea, adultos que ya son, que criando sus hijos de mala manera, porque la otra forma en la que se crían los niños hoy en día que no es con las frutas, los vegetales y los alimentos saludables, sino que todo se resuelve, por ejemplo, pórtate bien y el fin de semana comemos pizza, comemos McDonald's, comemos hamburguesa, comemos hot dog, y fíjense que los niños empiezan a comer de esta manera y entonces ya no quieren consumir ni fruta ni vegetales, ya nada de esto les gusta, tan pronto prueban los refrescos, ya no te quieren tomar un jugo hecho en casa, prueban los jugos de caja, olvídate que ya no les vuelve a gustar un jugo en la casa y vas a pasar muchísimo trabajo. ¿Cuál fue la alimentación que usaron en tu casa, no? No para juzgar a tu familia, sino para que tú sepas que si tú vienes de una buena y sana alimentación real, es más fácil que tu cuerpo reaccione rápido, ¿no? Si no,
Si la cosa se desvió, es un proceso de aprender a que me gustan los vegetales, que los voy a consumir. Ayer hablaba yo con una persona con una situación de lupus y me decía ella que el problema es que a ella no le gustan los vegetales. Y yo le decía, pero es que tú no estás en una condición de decir que no te gustan los vegetales, tú estás en una condición de vida o muerte y toca que te gusten, entonces es mejor que busques la forma saludable de alimentarte. Y está luchando con eso y no es una persona joven, es una persona ya con hijos casados y demás. Entonces, fíjense que el impacto y viene de atrás, ¿no? De esa de alimentación, por ejemplo, con arroz blanco, con carbohidratos que llegan al cuerpo sin ningún tipo de nutrientes, sin ningún tipo de equilibrio en esa alimentación y que luego degeneran en enfermedades de diferentes tipos y para el caso del que estamos hablando ahora, pues ovarios poliquísticos, mujeres que no pueden embarazarse o que se embarazan y pierden los bebés y viene todo causado por todo esto que desconocemos, pero le echamos la culpa a otras cosas de nuestro propio organismo. Entonces, la base fundamental, la piedra angular de una vida saludable es la nutrición desde la gestación. Eso es algo que no valoramos, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, debería suceder que las mujeres y los hombres aprendiéramos dentro de lo que aprendemos en educación, cómo preparar nuestros organismos para poder concebir un bebé. Porque si bien es cierto que ambos aportan, realmente el ADN se forma más con la cadena del ADN de la madre porque es quien está llevando el embarazo. Y que si ese organismo no estaba suficientemente bien nutrido, equilibrado en macronutrientes y en micronutrientes, entonces ese organismo no va a dar un bebé tan saludable. El bebé va a nacer bien, porque esa es la naturaleza, ¿no? La naturaleza hace que el siguiente organismo esté lo mejor posible, aunque el que lo da a luz, el que lo gesta, no esté en sus mejores condiciones, pero esas células ya vienen desgastadas, vienen con situaciones y por eso se ven niños y niñas con condiciones inclusive de ovario poliquístico desde chiquititas, que eso es algo que a los médicos hoy en día les aterra, pero viene en una base muy importante de la forma en la que ese cuerpo que lo gestó se nutrió, ¿no? En todos los sentidos. Ya en el programa del que les estaba hablando, nosotros vamos un poco más profundo en esto para poder entender, porque hay que entender desde atrás para adelante para tú poder saber cómo reaccionar y sobre todo para que si tú decides que quieres tener un bebé, tú puedas darle la mejor característica a tus células, la mejor preparación a tu cuerpo para poder tener ese cuerpo preparado para poder gestar lo mejor posible, que te va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, situaciones, llantos y dolores, porque cuando un bebé viene con complicaciones, ¿cómo se siente un padre? Lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de que porque a mí, y muchas veces venimos no preparados ni física ni emocionalmente, ¿no? Pero se puede hacer mucho. Entonces, ¿cuáles son los disruptores endocrinos? Y aquí también voy a hablarles un poco, pero no vamos a ser tan profundos porque si no, también nos quedamos ahí. Disruptores endocrinos es todo y más de lo que estás viendo ahí en pantalla. Todo lo que nosotros, panadería, dulces, todo lo que viene industrializado, todo lo que viene transformado, cuando desequilibramos en nuestro organismo, ahí vamos a tener esos disruptores endocrinos, fuera del plástico que les había dicho, fuera de las toxinas que nosotros estamos teniendo a nivel de nuestro alrededor, en nuestros hogares, productos químicos que utilizamos en nuestras casas, productos, bueno, el uso de los celulares, la radiación, todo esto de luces artificiales, computadoras, celulares, etcétera, y no llevar un equilibrio, una limpieza del organismo, pues entonces va a generar bloqueo de nuestras glándulas y crear ese problema endocrino en nuestros organismos y situaciones que van a llevar entonces a que esos ovarios funcionen de una forma alocada y al final terminen convirtiéndose en ovarios poliquísticos, ¿no? Si se fijan, todas esas cositas que estamos viendo ahí es como alimentación que regularmente nosotros consumimos, ¿no? Yo no los estoy viendo a ustedes, a todos,
pero me estoy imaginando sus rostros pensando, ay, Dios mío, pero esto es lo que yo como, esto es lo así yo ceno, así esto es la picadera que me da por la tarde, ese deseo como de picar, de comer algo dulce, algo crocante, y todo eso es porque tienes un problema de resistencia insulínica y no te estás dando cuenta. En el programa podemos explicarles un poco más acerca de esa condición. Otros disruptores endocrinos son, por ejemplo, los aceites, que de eso tenemos información para darles y que ustedes puedan manejarla, pero necesitan pues estudiar con nosotros, junto con nosotros en este ambiente que estamos creando para ustedes. Pero les digo así de base, estamos utilizando, por ejemplo, aceite de soya, aceite de maíz, incluso aceite de canola, que no son aceites saludables, son aceites sumamente dañinos, que no son, que porque nos venden la idea de que vienen de vegetales y que son, entonces son más saludables que las grasas animales, y es todo lo contrario. Grasas saludables están incluyendo tocineta, huevo, la grasa del cerdo. Fíjense que antes se cocía o se cocinaba en grasa de cerdo, inclusive hasta lo que es bollería, galletas y esto, se hacía, los bizcochos se hacían con grasa de cerdo, ¿no? Hoy día ya no, porque pues es mucho más costoso, porque la gente no desea consumirla, y sin embargo son productos más saludables que todo lo que están viendo ustedes ahí en pantalla, que utilizamos continuamente para alimentarnos y que consideramos que son mucho más económicos, porque tú compras un galón de aceite de este tipo por tal precio. Y, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando yo hablo con personas, les digo la forma, por lo menos en mi caso, la forma como yo cocino, y yo lo hago por la conciencia, por los estudios, son más de 20 años estudiando en el área de nutrición y más de 26 estudiando el área de alimentos, por lo tanto, pues tengo un poquito de información al respecto. Eh, y les puedo decir que cuando uno consume, por ejemplo, si tú quieres freír algo, sí es factible freír alguna comida que te guste, sí, pero utilizando aceite de oliva extra virgen de verdad, porque el otro día me di cuenta que hay aceites de oliva que dicen ser de oliva por la etiqueta del frente, pero cuando tú giras el pote, atrás te dice que es aceite vegetal adicionado con aceite de oliva, que se me hace terrible porque uno lo compra con la confianza de que la marca te está hablando de que es así. O sea que ahora les recomiendo que volteen la botella y lean antes de comprar su aceite de oliva. El aceite de oliva extra virgen no es tan económico, así que si tú lo ves muy barato, no es. Y este aceite es un aceite que resiste el calor. Igual de eso vamos a estar hablando dentro de lo que es todo el programa de salud. El aceite de coco, que es otro aceite favorable para la cocción, más otros alimentos que también tienen grasas que son saludables y que no le hacen daño a tu cuerpo. De hecho, al contrario, favorecen a tu cuerpo. Por ejemplo, el aceite de coco inclusive la leche y el agua de coco tiene una composición similar a la leche materna, igual que sucede con la tocineta. Y estos dos alimentos ayudan a tu organismo como que a volver atrás, o sea, a tus células, a recordar cómo es que ellas fueron hechas, o sea, cómo la naturaleza las creó, cómo estamos diseñados, o sea, de volver al diseño original de lo que nosotros éramos, y eso va a ayudar en muchas cosas a tu organismo, empezando porque vas a poder controlar los niveles de insulina, y eso va a crear entonces ahora una cadena saludable para ti. Ya de eso hablamos más profundamente dentro del programa. Alimentos que sí favorecen la salud. Hay muchísimos alimentos, porque a veces la gente dice, ay, entonces, ¿qué yo voy a comer? Pero hay muchísimas cosas que puedes comer. Las carnes, por ejemplo, preparadas de una forma correcta, son alimentos que te dan proteína de alta calidad. Obviamente hay que buscar alimentos, en el caso, por ejemplo, aquí hay personas de Estados Unidos, hay personas de otros países. Hay que buscar carnes que sean carnes de pastoreo, que hayan consumido pasto, ¿no? Que no estén alimentándose con granos, que es otra cosa terrible que el hombre ha hecho, ¿no? Los vegetales, y hay que buscar los que sean orgánicos. Los vegetales que son los más lindos, esos no son los correctos. Los vegetales correctos son cuando tú compras un brócoli y te encuentras un gusanito por arriba, no le cojas asco al gusanito, dale gracias a Dios que ese gusanito está ahí, porque eso significa
que ese alimento no fue tratado con químicos, o por lo menos que no tiene químicos y tú lo puedes consumir. Cuando tú ves una fresa, por ejemplo, que pasa días y no se daña, no consumas eso, ese alimento fue irradiado. De eso también tenemos charlas que hacen parte de este programa, porque el programa no es de una hora como ahora, sino que tiene pues varias charlas para poderlos ayudar, que son charlas de nutrición y de la parte psicológica y del manejo de tu cuerpo, ¿no? Entonces, alimentos que favorecen también tu salud, alimentos que están cargados de probióticos. Estos alimentos son, por ejemplo, hay muchísimos, ¿no? O sea, yogur, las cremas agrias tienen, también favorecen la proliferación de los probióticos. Los encurtidos, todos los encurtidos funcionan fabuloso porque para poderlos encurtir se necesita el proceso de fermentación, y ese proceso de fermentación genera un alimento lleno de probióticos, rico en probióticos, que va a ayudar a que toda la flora intestinal pues sea un poco más saludable. De eso nosotros tenemos recetas, porque no necesitas comprarlo, tú lo puedes hacer en tu casa, es simplemente poder aprender, pero todo esto está dentro de este programa del que les vengo hablando. Y alimentos prebióticos que nos los brinda la naturaleza de forma, pues obviamente, valga la redundancia, natural, y que muchas veces, inclusive hasta como que los olvidamos, ¿no? O preferimos algo transformado. Entonces, ahí hay varios alimentos que ustedes están viendo: garbanzo, arveja, lenteja, avena, espárrago, cebolla, el ajo, por ejemplo, que es fabuloso, y debe utilizarse en la alimentación para poder recibir estos prebióticos en tu organismo. Ahora, necesitas también diseñar una dieta, un día saludable. Y esto es importantísimo porque nosotros a veces vivimos como tan rápido la vida que se nos olvida que hay cosas que nuestro organismo lo necesita, y es como un poco de quererse un poquito más, ¿no? Entonces aquí hay unas pautas básicas, pero de esto hay que trabajar más a profundidad. Por ejemplo, ni un pie fuera de la cama sin agradecer. No te levantes de tu cama sin dar las gracias. Una de las cosas que más hemos olvidado es el sentido de la gratitud. Nos enojamos por todas las cosas buenas que tenemos y olvidamos que son buenas para nosotros, ¿no? Eso yo lo he aprendido con mi esposo, que también es parte de este programa y que próximamente va a estar trabajando algunos temas que tienen que ver con ese desarrollo personal. Respirar aire profundo. En el caso de República Dominicana tenemos el mar tan cerca y como que vivimos de espaldas al mar, tenemos la oportunidad de salir al campo, y también lo dejamos como que para después. Hacer algo de ejercicio todos los días, algo de ejercicio, el cuerpo necesita activarse para poder equilibrar hormonas, y el ejercicio es fundamental. Fíjense que, por ejemplo, cuando una persona no puede tener hijos, dentro de las reglas para trabajar ese cuerpo, ese organismo, está que debe hacer ejercicio. Eso es fundamental, inclusive hasta cuando tú haces ejercicio de forma continua, un ejercicio correcto, tú vas a lograr que tu menstruación sea menos caótica, como la que viven muchas personas, ¿no? Que inclusive terminan hasta hospitalizadas, y todos los meses sucede, ¿no? Pensar con conciencia, pensar lo más positivo que tú puedas, porque realmente nosotros somos bastante negativos, y frente a todo, o sea, las noticias, todo lo que está pasando alrededor de nosotros influye, y encima no trabajamos en nuestros pensamientos, no leemos, no buscamos lecturas saludables, sino que al contrario nos quedamos ahí encharcados en el pensamiento negativo, que al final nos genera una condición terrible en nuestro organismo, de la que también en algún momento aquí les va a estar hablando, sobre pensamiento positivo, pensamiento negativo y los efectos de ese pensamiento negativo en nuestro organismo. Así que el programa es bastante completo, que yo les animo a que se integren estos programas, inclusive aunque estamos hablando de la salud de la mujer, los caballeros también pueden tomar
el ejercicio como para ustedes también sanar su organismo. Entonces hay que alimentarse para vivir, no para disfrutar solamente el paladar, porque esto del paladar es 1 minuto, 2 minutos, tragaste y de ahí para allá es el cuerpo luchando por vivir. Y cerrar la brecha nutricional. Ese cerrar la brecha nutricional hace referencia a que no solamente tenemos que alimentarnos, o sea, debemos alimentarnos, no es que tengamos, sino que también debemos nutrirnos. Nosotros, la brecha que tenemos hoy en día es grandísima. Si se han dado cuenta, por ejemplo, en este tiempo se habla mucho de que una de las situaciones más, que más están confrontando los médicos en este momento de la vida que estamos viviendo es que hay una altísima deficiencia de vitamina D y de omega 3 en el organismo de los seres humanos, que ha causado que personas no puedan rescatar su vida cuando entran en esos procesos difíciles que se está viviendo en este tiempo a nivel pulmonar y demás, que ustedes entienden y que no voy a entrar en detalles ahí. Pero es importante cerrar esa brecha nutricional, ¿no? Saber que, por ejemplo, en el caso de nosotras, las mujeres que hemos tenido o pasamos o somos dadas a tener problemas a nivel de ovarios y de senos, pues hay nutrientes que son fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, están los alfa y beta carotenos, que les doy ese adelanto ahí, pero más, vamos a estar mucho más profundo en el programa que vamos a llevar. Normalmente cuando se hace un estudio o se estudian a las problemas de ovarios poliquísticos, síndrome premenstrual y menstruaciones dolorosas, se encuentra que somos mujeres que quemamos rápidamente esos dos nutrientes, o sea, necesitamos consumir más. Y no al no ser conscientes, estamos consumiendo común y corriente como cualquier persona, pero nosotras que tenemos la condición necesitamos diariamente agregarle al cuerpo muchísimo más. Y así como para darles una idea de lo que sucedió conmigo antes de terminar, es que cuando yo entendí esto, empecé a hacer el aumento consciente de este nutriente para cerrar esa brecha nutricional que tenía abierta. Y me doy cuenta día a día que cuando yo, por ejemplo, me descuido, porque también a veces descuido el consumo de estos nutrientes, se me olvida 1 día o 2 días, o bueno, lo que sea, yo en la siguiente menstruación me doy cuenta porque mi cuerpo hace un cambio radical, o sea, yo sí sé que mi cuerpo quema todo lo que yo le doy diariamente de alfa y beta caroteno. Así que de eso, como les digo, vamos a hablar mucho más profundamente. Y hay muchas otras cosas que hacen que nuestro organismo tenga pues estas condiciones de nutrientes, de faltante de nutrientes. Están entre ellas, por ejemplo, que las tierras están desgastadas, el tipo de agua, y hay muchas informaciones que ya hoy los canso. Yo sé que ya el cerebro no da para más en este momento, para recibir más, pero está el chat abierto. Yo quiero que ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano también y las contestamos, abriendo su micrófono para poderlos escuchar a cualquiera de ustedes que quiera conversar. Así que vamos a hacerlo rapidito, que ya estamos culminando. Si tienen alguna pregunta o algo, recibimos las preguntas, sea por el chat o por el micrófono. ¿O se entendió todo o no entendieron nada? Bueno, hola Cris, no, yo sí tengo una pregunta, pero no es con relación al tema que estamos viendo, pero tiene que ver con con el sobrepeso. ¿Qué tan cierto es? Y tú creo mucho creo mucho en lo que tú nos compartes. Por eso te hago esta pregunta. ¿Que no se oye casi? Que creo mucho en lo que tú nos compartes, entonces pues, me atrevo a hacerte esta pregunta. Ajá. Porque sé que conoces muy bien del tema. Pero no te la entendí porque se oía como cortado. Bueno, ahora sí me escuchas, Cris. Estoy oyendo mejor. Bueno, que estoy en el celular. Bueno, que muchas causas de la obesidad tienen que
tiene que ver, se refleja es por situaciones emocionales. Sí, hay muchas, la obesidad es bastante compleja y eso es un tema grandísimo para hablar, que podríamos hablar en otra ocasión y que de hecho pues vamos a estarles compartiendo esta charla también más adelante. Pero si estamos más bien te refieres a como que si la obesidad se pueda dar o también por algún problema endocrino o algún problema o es parte de todo este tema que estamos hablando, sí puede ser que una persona, por ejemplo, aumente de peso y que diga, pero no sé por qué estoy aumentando así de peso y tenga que ver con su sistema reproductivo y una condición que no esté correctamente manejada o que ni siquiera se haya manejado porque a veces estamos engordando y entendemos como que estamos comiendo mucho o realmente estamos comiendo mucho y no estamos asimilando correctamente, el metabolismo está funcionando mal y allí hay un efecto directo. Dice aquí María Altagracia, ¿cómo puedo darme cuenta a tu orden? ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo ovario poliquístico sin ir al médico? No, María Altagracia, mira, hay síntomas que pueden darse, pero no, esos síntomas pudieran darte como señales, como que, pero esas señales lo que dicen es ve al médico para que te diagnostiquen y una vez estés diagnosticada, empezar un proceso que va de mano con el médico y un programa holístico completo que trabaje tu salud y todo lo que estaba conversando ahora, ¿no? Y hay otra pregunta acá que dice, ¿cuál es el nombre de las dos últimas vitaminas? Alfa y beta caroteno, ¿será que estaba diciendo María Estefanía? Y dice Isis Gómez, ¿cómo podemos saber más sobre el programa? Sí, Isis, qué bueno que me lo recordaste. Les voy a poner un link. Déjame ver si lo tengo por aquí a la mano. Para que ustedes si los que estén realmente interesados en hacer cambios en su vida de tipo saludable, ¿no? O sea, de su salud, que puedan ustedes que quieran mejorar su salud, tenemos un programa completo y ahí les voy a poner el link para que por Telegram se unan a este grupo, ¿no? Es un grupo abierto. Ustedes simplemente si no quieren estar escuchando el tilín tilín de la campanita, pues lo silencian, pero es bueno que participen porque hay mucha información que entre unos y otros podemos aportar, charlas que ya van un poco más dedicadas al grupo, es un grupo de apoyo, ¿no? Para las que quieren mejorar su salud y los caballeros también pueden mejorar su salud. No tiene que ver. Dice Odalis Morel. Vamos a tener este programa semanal, dice Ani. Ani, estamos trabajando en cómo manejarlo de mejor manera, pero por ahora vamos a estar con el grupo y ya en estos días estamos contándoles qué vamos a hacer más adelante, ¿no? Odalis dice, en ese caso de aumentar de peso a pesar de las dietas y ejercicios más controlar la insulina, ¿qué más se puede hacer para controlar el peso? Bueno, ya eso es un poquito más delicado, Dalis, y tendríamos que hablarlo como despacio porque habría que hacerte algunas preguntas. La persona que te invitó, tú puedes conectar ahora mismo con esa persona para que podamos tener ya quizás un momento, una conferencia más privada contigo y podamos ayudarte con cualquier dato que necesites. Cris, buenas noches. Hola Eva, ¿cómo estás? Bien, bien. Me interesa mucho el tema porque hace ya 3 meses que yo fui por un dolor, ¿cómo se dice? Un dolor abdominal. Y el resultado fue que yo tengo quiste ovarístico. Entonces, desde este mes me recetaron varios medicamentos y aún siguen los quistes igual, porque son muchos. Siempre me dice el doctor, siempre me hago sonografía mensual y me dice que yo tengo mucho todavía y veo que cada vez que me hago la sonografía como que aumentan más, pequeño. Entonces, es decir, que los medicamentos y el tratamiento que él me está dando no me está dando nada de resultado. Al contrario, como que cada vez hay más quistes, pequeño, pero hay más. Ok, Eva, quizás, mira, lo que el médico te está dando te va a ayudar si tú complementas con
todo lo otro que hay que hacer, el manejo de la alimentación, que ya no, pues quizás no le compete tan directamente a un ginecólogo, el manejo de la suplementación, que tampoco pues maneja directamente él, pero sí que en un manejo conjunto puede haber una mejoría real. Eso se puede manejar, Eva, no te preocupes, no te preocupes por la presencia de los quistes. Nosotros tenemos personas que estaban, mira, terrible, quistes en senos y quistes en ovarios. Y son personas que hoy en día tienen su vida totalmente saludable y simplemente se hicieron algunos cambios que, como dije, he dicho todo el tiempo dentro de ese programa, vamos a estar conversando. O sea que mi recomendación en ese caso sería mantente con tu medicación, pero vamos a trabajar directamente, o sea que tú tienes que ser la primera ahí en ese grupo haciendo todo lo que hay que hacer para que te veas más, pues que te mejores, ¿no? Que veas el resultado del cambio. Ok, gracias. A tu orden, Eva. Si hay alguien más que quiera comentar algo. Si no, pues ha sido un placer para mí compartir con ustedes en esta noche. La persona que les invitó les va a acompañar en todo este proceso para que podamos hacer pues algo que sea bueno para ustedes. Si ustedes tienen alguna persona que quiera educarse en el tema y mejorar, pues la pueden incluir en el grupo también, le comparten el link, pero entonces hablan con la persona que les invitó a ustedes para que le podamos dar un apoyo correcto a esa persona, que no entre y se sienta sola, porque esto es como las comunidades de personas que están buscando hacer cambios. Bueno, es una comunidad de personas que está buscando hacer cambios efectivos y se necesita estar junto con ellas. Entonces, hola, Víctor. Siempre a tu orden. Madeline, ¿quieres decir algo antes de irnos? Que veo tu manito levantada. Sí, buenas noches. Al igual que Eva, yo tengo ovarios poliquísticos y a mí me indicaron unos anticonceptivos hace un tiempo. Durante el uso de los anticonceptivos, yo no vi mi menstruación durante 6 meses y tanto de el inicio del uso de los anticonceptivos. Luego de que abandoné el uso de los anticonceptivos, volví a ver mi menstruación, pero en un color como un agua de líquido marrón, por decir la definición. La doctora lo que me dijo fue que eso era algo un poco normal, que como quiera estaba teniendo presencia de mi menstruación. Pero me disminuyeron los quistes luego del proceso anticonceptivo, pero retornaron de nuevo en mayor cantidad. Claro, entonces, mira qué es lo que pasa con los quistes, Madeline, y todos los que están todavía aquí en la sala. Los quistes son una bendición, muchachos. Los quistes es la oportunidad de tú cambiar lo que hay que cambiar en tu cuerpo. Lo que hay que cambiar viene con cambios de hábitos, salud y otras cosas, ¿no? O sea, de hábitos saludables, perdón, de suplementación, nutrición, etcétera. Si tú no arreglas eso que es la base de tu problema, tú vas a retornar allí. Ahora, ¿qué es lo que es un quiste? Es un lugar que tu cuerpo ha escogido para poner ciertas toxinas que le están haciendo daño y las está ubicando en un solo lugar. Lamentablemente, pues, o lamentablemente no, escoge cualquier parte de nuestro cuerpo y ahí se ubica. Entonces no hay que tenerle miedo, por eso lo que les decía en la charla, no hay que tenerle miedo, lo que hay que hacer es actuar, porque eso te está diciendo es la razón, ¿no? Por ahí había otra manito levantada. Okay. Lo podemos tratar, Madeline, me escribes y hablamos. Vamos a estar conectadas tanto por WhatsApp como por Telegram, entonces me puedes escribir. Muy importante la charla, muchas gracias a la orden. Oh, Cintia, qué gusto tenerte por ahí. Ok. Dice Eulogio que a las que están así preocupaditas, que no se preocupen mucho, que eso se trabaja. De verdad que funciona el programa, pero hay que trabajar. Yo vi otra manita, no la estoy viendo
ahora. Pero bueno, entonces, pues nada, que descansen. Me alegra muchísimo haber podido